Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, Escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. hacer tu propia investigación Y desde tu lógica y pensamiento crítico, generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Voy a comentar la historia. Me voy a adelantar un poquito a lo que pasó con la situación del COVID. Esa fotografía fue del segundo día que yo estaba muy grave. Sí, ellos vienen porque les hablan de emergencia que yo ya estaba oxigenando 52 y que probablemente pues podía tener una recaída mucho más fuerte, ¿verdad? En ese momento ellos se toman esa selfie que está pegada precisamente a la puerta de mi cuarto. Sí, y es cuando aparece el ser. El ser este yo lo conocí entre el 14 y 15 de noviembre del año 21. ¿Lo conociste o lo viste? Mira, te voy a ser bien honesta. Yo no lo vi, yo me di cuenta de la fotografía porque yo les comentaba a mi pareja que yo veía algo que me perturbaba, ¿sí? Que no me dejaba en paz. Entonces yo le describía a una, ¿cómo te explico? Algo negro, ¿verdad? Que me molestaba y les comentaba que traía un sombrero, eso sí se lo comento. Y mi pareja después de eso me dijo, ¿este fue lo que viste? Le digo, sí, ese ser del sombrero es el que estaba dentro de mi cuarto. Ok, ese prácticamente lo vi el día 14 de mayo del año 22. Es un pequeño ser con cuernos que fue la primera evidencia que tuve del área paranormal. Yo me encontraba precisamente en una localidad que se llama Kilómetro 100, municipio de Tampico Alto. Eran aproximadamente las 7:14 de la tarde. Estábamos comiendo varias personas cuando en eso yo recibo una llamada y me salgo rumbo a la calle porque no había señal en ese momento. Y al momento que subo, me percato que en un lugar que es como como un tipo tiendita abandonada, alcanzo a ver que algo camina de izquierda a derecha. Pero lo más raro es que yo lo vi pequeñito, ¿verdad? Agarro y tomo esa primera fotografía, a lo cual terminé la llamada que estaba haciendo. Lo más raro fue de que se vuelve a regresar de derecha a izquierda, pero se esconde, se agacha como que no quería que lo viéramos, ¿verdad? En eso vuelve a sacar la cabeza y cuando saca la cabeza es cuando yo le tomo la fotografía. ¿Sí? Bueno, primer avistamiento del fenómeno ovni, sábado 4 de junio del año 22 a las 8:33 de la noche. Nos encontramos precisamente en la quinta, cuando vimos en la parte de abajo unos 70 metros algo que brillaba como si fueran cristales. En ese momento mi pareja se percata y me habla y me dice, ¿sabes qué? Hay unos destellos en la parte de abajo, a lo cual yo agarro una lámpara y inmediatamente que aviento la lámpara, eso brilló como si fuera un choque entre la luz, ¿sí? Y un cristal, a lo cual pues nos extrañó muchísimo y en ese momento decidimos nosotros por retirarnos, ¿verdad? En ese momento tomo 3 fotografías de las cuales pues las tengo, ¿verdad? Y inmediatamente al momento que tomo la fotografía, las 3 fotografías, me meto el celular a la bolsa y camino. Como tenemos una sola entrada, lo que le dije en pareja, ¿sabes qué? Vámonos. Y en ese momento que nos retiramos, ella se da vuelta y cuando avienta las luces altas para salir, inmediatamente nos percatamos que había aproximadamente 3 seres de aproximadamente 2 metros, uno de ellos de color grisáceo, el cual al momento que me ve, abraza un encino y se empieza a desintegrar. Sí, él me alcanza a ver y yo lo alcanzo a ver. E inmediatamente lo que hago es seguir caminando, no me dio miedo, al contrario, seguí caminando. Cuando me di cuenta ya estaba a 20 metros de ellos. En ese momento lo que hago yo inconscientemente fue levantar los brazos y decirles que no me hicieran nada, ¿sí? Y que pues yo los dejaba y que los bendecía. Yo incluso les dije, los bendigo en el Padre, del Hijo, del Espíritu, o sea, porque yo no sabía realmente lo que estaba yo, con quién estaba enfrente, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hacer la oración,
inmediatamente ellos se desconectan, ya no me empezaron a ver y los vi que estaban agachados, buscando como muestras, porque yo los vi cuando ellos bajaron y los estaban tomando con las manos, ¿sí? De ahí lo que hice fue, pues regresarme. Ese momento se escuchaba encapsulado, porque no se escuchaba ni un grillo, nada, o sea, nada de la naturaleza. Estaba totalmente encapsulado y eso fue lo que nosotros avistamos. Yo lo personal y lo más impactante que a mí me sucedió fue que a esos seres les brillaba la cabeza solamente, como que traían unos trajes que les, tapaban del cuello hacia abajo y nada más se veía lo que viene siendo de la cabeza hacia arriba. Brillaban como si fueran focos, yo sí los comenté. Ok, fue el día 14 de julio del año 22. Aparecieron unas franjas rojas en el cielo, siendo aproximadamente las 10:29 de la noche. Estas líneas o franjas rojas aparecieron rumbo al norte, en este caso rumbo al área de Tampico. Yo vivo en un poblado que se llama Tampico Alto y de ahí al momento que salí al balcón, alcanzo a ver precisamente del lado norte esa recta, ¿sí? Esa recta apareció en varias noticias de aquí de la localidad, que viene siendo en El Sol de Tampico y Milenio Noticias. Se vio prácticamente en Tampico, Madero, Pueblo Viejo y en la zona de Tampico Alto, estado de Veracruz. Bueno, mira, esa lo tomamos precisamente, es un video donde se aparece una luz roja como tipo lumbre. Bueno, en esa parte, si te das cuenta en la fotografía, al fondo se ve totalmente oscuro. Así es como se ve de noche ese lugar. Bueno, ahí nosotros lo vimos el sábado 20 de agosto del año 22 a las 8:55 de la tarde, ¿sí? Prácticamente está a un lado donde nosotros hicimos el avistamiento del fenómeno ovni. Si te das cuenta, nosotros vimos a los seres el 4 de junio y esa luz roja apareció el 20 de agosto, ¿sí? Unos meses después. Bueno, en la parte de abajo, si tú checas el video, se ve como si algo, como si fuera una luz, ¿verdad? Y ahí pues prácticamente, si te das cuenta, lo tomamos de distancia, aproximadamente unos 40 metros, ¿sí? Pero están a un ladito donde tuvimos nosotros el avistamiento con estos seres. Así es, fue el 14 de marzo, nos encontrábamos en el rancho, cuando de repente estábamos viendo rumbo al cielo y es donde nosotros percatamos precisamente esa luz blanca. Por lo regular, te comento, es un tránsito que pasa de Laguna a la playa rumbo a Miramar. Todos esos objetos van a dar directamente rumbo a lo que viene siendo la playa. Ok. Ok, ese día nos encontrábamos precisamente en el rancho cuando esa luz aparece precisamente de este, norte, sur, de este al oeste. Prácticamente iba atravesando parte del rancho. Bueno, esta es del 28 de junio del año 23. Nos encontramos viendo rumbo a lo que viene siendo la laguna de Pueblo Viejo, cuando en eso se empezaron a hacer uno como tipos anillos en el cielo y puse atención y tomé varias fotografías. De esas fotografías tengo como 4 o 5 fotografías. Yo realmente no me percaté de lo que iba pasando. Yo simplemente me dio curiosidad porque en el cielo se empezaron a armar unos anillos. Haz de cuenta que empezó un anillo, se empezó a hacer grande y luego más grande y luego más, ándale, nada más de repente en el cielo empezó como uno chiquito y luego se hizo más grande, se hizo más grande, se hizo más grande hasta que se desbarató. Ya es como en la tercera fotografía cuando alcanzo a tomar y vi una nave de manera triangular. Todo eso fue prácticamente a las 7:32 de la tarde. Ahí te va. Eso fue el 12 de agosto del año 23. Ahí fue cuando una asociación de investigación que se llama ICOT nos propuso por medio del representante que se llama Juan Carlos, ¿sí? Hacer una especie como tipo contacto. A lo cual yo le comenté que yo no quería hacerlo porque yo la verdad yo no quería tener contacto con entidades porque yo le comentaba que pues yo estaba saliendo de la situación
de COVID tenía muchas secuelas y ellos pues me iban a robar de manera energética, ¿verdad? Ajá. Entonces, él me dice, éramos aproximadamente más de 12 personas que estábamos en el lugar y mi pareja me dice, yo sí le entro y todos los que estaban ahí acampando es cuando se toman de las manos, hacen una rueda y yo les dije, les voy a tomar las fotografías. Fue en ese momento cuando ellos empiezan como que, ¿cómo se llama? A tener como contacto, cierran los ojos y el señor, Juan Carlos, estaba haciendo no sé qué cosa, ¿verdad? Es cuando yo le empiezo a tomar las fotografías, ya aparecen esos seres con alas. Sí, fue precisamente el sábado 12 de agosto del año 23, fue un campamento que se hizo en el rancho y vimos a las 9 de la noche. Sí, fue cuando vimos captando varios seres con alas bajando. Haz de cuenta que esos estaban en la parte de abajo de ellos, o sea, perdón, de arriba. Ellos Ujú. estaban de rueda y ellos estaban arriba. ¿Sí? Ahí fue cuando yo las capté. Bueno, fíjate, ese día, que viene siendo el 24 de octubre del año 23, yo me encontraba precisamente en el rancho. Cuando yo me había vuelto a contagiar no de COVID, sino como tipo influenza, ya Ujú. llevaba como unos 3, 4 días batallando. Yo tenía miedo porque yo había experimentado pues la situación de COVID, ¿verdad? Ujú. Cuando en eso, a mí me dio una tos, pero yo tenía tos con flema, no era tos seca. Nosotros llegamos al rancho, estaban haciendo unas reparaciones, se nos hizo tarde y todo eso. Cuando en eso, a mí me llama mucho la atención un lugar, haz de cuenta que yo estoy de la loma de arriba hacia abajo. Me paro en una esquina y automáticamente me llama la atención esa parte, a lo cual me empiezan a aventar una luz roja, ¿sí? Como tipo holograma. No era muchos me dicen que han de haber sido un láser, no era un láser porque no tenía la tira, era una luz que venía de arriba, de abajo hacia arriba, y me la aventaban de manera insistente, o sea, a ¿Cómo de verla. abajo hacia arriba? Haz de cuenta que allí donde tú estás viendo ahorita está oscura, es donde está el monte, y yo Ajá. estoy en la parte de la loma hacia arriba. O sea, es cuando yo alcanzo a ver esa luz y me llama mucho la atención. En ese momento, mi cabeza empieza, es que no recuerdo bien la palabra, si yo dije sáname o no me recuerdo si fue sáname o sanas, algo así, porque Mm. se me vino eso a la cabeza. En Ujú. ese momento yo ya estaba muy congestionada, cuando a la hora se me quita totalmente sentí como un jalón adentro del pecho Ujú. y a la hora yo a mí ya se me había quitado ya la tos. Ok, pero entonces no viste los seres, nada más tuviste esta especie de comunicación. Sí, sí lo alcancé a ver porque, bueno, aparte de ese video existe una fotografía donde alcanzo a ver precisamente a un ser pequeñito que trae un trajecito y una antena en la parte de arriba. Eran aproximadamente las 7:26 de la tarde. Ahí Ujú. es donde me avientan el láser rojo. Se hacía chico y se hacía grande, así como si fuera un holograma. Y ahí es donde ellos me curan de la tos. Ujú. Esas venían prácticamente de la playa hacia lo que viene siendo rumbo a Refinería Madero. Ok. Ok, es una nave, pues nodriza, de aproximadamente, me preguntaban, estaba al lado del puente Tampico. Esa la detectamos el 9 de diciembre del año 23, prácticamente a las 9:12 de la noche y estuvo suspendida más de una hora. Aquí te Mm. voy a comentar. Nosotros ya estábamos a punto de irnos cuando en eso, como eso de las 8 de la noche, antes de que viéramos esa nave, empezaron a llegar se empezó a poner blanco de neblina, de esa neblina que tú no te ves ni las manos, ¿verdad? Y como estamos cerca de la playa, pues era una bruma totalmente blanca que no te dejaba ver nada. En ese momento mi pareja se percata y me dice, Ara, ven por favor. Y estaba mi trabajador ahí, que se llama Francisco. Y me dijo, mira lo que está suspendido.
A lo cual en ese momento lo que hago es decir, no, me estás loca, no ir a ver. Lo más raro de todo eso fue de que estaba totalmente blanco, no se veía nada, solamente se veía eso. En ese momento le hablo precisamente a uno de los investigadores que está en Ciudad Madero, Tamaulipas, que es una asociación que se llama ICOT, y le digo a la administradora que por favor vea al cielo. Ya me dice que pues qué va a ver si todo está totalmente cubierto de neblina. Y sí, era una capa que no te veías, te digo que ni las manos. Y nosotros estábamos viendo precisamente esa nave, aproximadamente pues de ahí del puente Tampico hacia donde yo estoy, estamos a 5 minutos, estaba a un lado del puente Tampico esa nave. Refinería. Ahí en el rancho prácticamente no son los mechones, eso sí te lo aclaro, porque la refinería está un poquito más al lado derecho. Eso nada más de repente se vieron y inmediatamente desaparecieron. Sí fue un lapso como de unos tres minutitos que estuvieron ahí dispensas y de ahí ya no las vimos, ¿sí? Sí, se movían, haz de cuenta que hacían como una especie como de círculo, así. Ok. Y después tenemos la huella, que dices que era de talla 8-9. Así es, bueno, esa la vimos ya después de que habíamos visto todo este tipo de situaciones. Ese día eran las 5:31 de la tarde del día 5 de enero del año 24, cuando en eso estábamos recorriendo el rancho. Por lo regular, si te das cuenta, es pura arena. En ese momento alcanzamos a ver unas pisadas de aproximadamente entre el 8 y el 9, o sea, era una patota, pero patota, ¿verdad? Y le comenté a mi trabajador, oye, ¿no viste gente para allá? Dijo, no, le dije, pues aquí no. En esa zona no hay gente que tenga necesidad, Sandra, porque nosotros conocemos a la gente. Están unas quintas, unos ranchos y conozco a la gente que trabaja. Anduvimos sondeando, pero lo más raro que esas pisadas solamente estaban en una longitud de 2 metros, ¿sí? De 2 a 3 metros, ¿sí? Era una pisada y no era una pisada común y corriente, que tenía ¿cómo te explico? O sea, no era una pisada normal, estaba sumamente como si hubiera sido una pisada, una zancada, porque estaban muy distante de lo que es una pisada de un humano normal, Oye, ¿sí? y la huella, ¿qué distancia había entre cada huella, más o menos? Como un medio metro aproximadamente. Ujú. Medio metro de diferencia y pues checabas, o sea, más o menos un metro tenía aproximadamente. Y de ahí ya se nos perdió, nada más como que caminaron dos o tres y nosotros hasta revisamos, le dije, güey, chécale de allá. No, le dije, es que ya checamos desde acá al principio, no hay nada. Le dije, chingao, le digo, no pasó nada. No, dijo, nosotros hemos estado también acá arriba, nadie anda descalzo. Precisamente, yo de tanto estrés ya que estaba viendo, ¿sí? Porque el día 1 de febrero del año 24, siendo las 19:05, me aparece una señora de época en el rancho. Ahí es donde viene la situación paranormal. Es donde yo me empiezo a estresar de que yo la verdad pues ya necesitaba que alguien me ayudara, ¿verdad? Porque realmente no estaba, ya estábamos viendo mucho la situación del fenómeno ovni, pero también se estaba volviendo el rancho en área paranormal. A lo cual yo contacto el día 5 de febrero del año 24, contacto a unos youtubers que se llama Misterio Siniestro de Altamira, a lo cual ellos programan hacer una visita ya con el equipo, cámaras y todo, y hacer un recorrido el 17 de febrero del año 24, que es cuando apareció esa fotografía. Esta investigación se torna de la siguiente. Ellos llegan, teníamos programado de que fueran precisamente a una hora escatimada para que ellos pues nos hicieran una entrevista, checaran el lugar, comentarle y bueno, que está ahí, me pide permiso para entrar al baño, yo le comento que sí, pero sí como entra la muchacha sale corriendo y vi que la muchacha estaba pálida y me dice, mire lo que acabo de captar en una fotografía. Inmediatamente me la enseña y te voy a ser bien honesta. Ese baño yo mido 1,65.
La Ujú. ventana aproximadamente son 2 metros. Es imposible que alguien haya ido a la parte de atrás porque la verdad está muy alta, ¿sí? Ahí tenemos una lámpara solar, la cual prendió y ya se toma la selfie y es cuando aparece precisamente los ojos. Ok. Y entonces esta chica es la de Misterio Siniestro. De Altamira, así es. Ok. Bueno, ese me lo pasó un vecino Ujú. después de que yo estuve platicando con él. Eso fue aproximadamente en el mes como en el mes de, entre abril, en el mes de abril, perdón, del año 24. ¿Y te comentó algo más? Dice que ese día se levantó él en la mañana, por lo regular, en la zona donde yo estoy hay varios campamentos pequeñitos. Ujú. Unos días antes yo había platicado con ellos y les había comentado lo que yo había visto en ese momento y que si ellos veían algo, pues no se fueran a espantar, ¿verdad? A lo Ujú. cual a los días ellos me comentan que ellos llegan por lo regular, llegan muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, y fue cuando ellos se percatan al momento de tomar las fotografías y verlas que estaba un objeto en la parte de atrás, ¿verdad? Como tipo de los llamados tipos cigarros, ¿sí? Es la anterior, ¿sí? Ujú. Estábamos precisamente en el rancho, era el lunes 3 de junio del año 24, cuando estábamos, esa la vimos rumbo a lo que viene siendo la playa hermosa ahí en Pueblo Viejo, que es donde se encuentra el rancho. Eran las 6:52 de la tarde cuando alcanzo a ver precisamente esa nave alargada. Se nos perdió en segundos. Yo tomé entre dos, tres fotografías y es cuando apareció el objeto. Ok. Nosotros la captamos unos días antes de que entrara el ciclón Alberto. El Mm. año pasado precisamente fue cuando se inundó la ciudad de Monterrey. Ellos habían manifestado unos días antes que iba a pegar en la zona entre Cabo Rojo y Tampico Alto, que es donde yo radico, y unos días antes precisamente de que el ciclón pegara, es cuando alcanzamos a ver la esfera. Bueno, ese lo captamos precisamente, eran aproximadamente las 7:55 de la tarde, Ujú. ¿sí? Cuando alcanzamos a ver a lo lejos algo que como que brillaba, ¿verdad? Y ahí fue lo único que vimos. De ahí nada más alcanzamos a tomar tantito lo que viene siendo el video, porque íbamos directamente a donde estaba el lugar y mejor decidimos retirarnos porque se empezó a sentir la vibra medio rara. Precisamente fue el 3 de julio a las 7:35 más o menos de la tarde. Ahora de Playa Miramar hacia este, lo que viene siendo de la laguna de Pueblo Viejo. Sí, esa venía directamente de la playa. Ujú. Sí, Ok. La primera que vimos venía de la laguna hacia la playa. Ahora esta venía de la playa hacia la laguna a la inversa. pues, porque si hubiera sido bien, parpadea. Ujú. Ajá, vamos a ver. Ujú. Ahí está, mira, aquí derecho. O sea, normalmente lo que ven son luces o rojas o blancas, ¿no? Aquí. Así es. Ese día nosotros nos encontramos precisamente en el rancho porque tenemos una perrita que estaba teniendo sus bebés y Ujú. decidimos nosotros quedarnos, ¿verdad? Y es cuando aparece precisamente esa luz y empieza a parpadear por lo regular. Esa fue despuesito de las 9 de la noche. Ok. Pero haz de cuenta que está dentro o de las copas de los árboles. No Ujú. es, mira, les hemos echado las luces y y haz de cuenta que esa luz no se quita. Al contrario, brilla, brilla, brilla. Anoche la checamos y ya no estaba. Haz de cuenta que fue como que por tiempos más o menos. La vimos el día 4 de diciembre y la Ujú. volvimos a ver despuesito y ya después ya no se vio. Ok. De ahí ya está amarilla. Así es. Amarilla roja, medio que tiene tonalidades verdes. Ujú, sí. Dijeras tú es un pájaro, no, hombre, la distancia donde está esa cosa, no. Está muy, muy, muy lejos y no es, dijeras tú, mira, si te das cuenta, ahí está el humo porque ese día estábamos
haciendo café para Ajá. aguantar a ver a la hora que terminara mi chamaca, ¿verdad? Y fue cuando empezamos a ver, pero ya teníamos días que les habíamos visto. Del fenómeno empieza después de las 6 de la tarde y se termina entre 8:30 y 9 de la noche. Por lo regular esas esferas las vimos aproximadamente como entre 7:10, que es donde más la actividad se ve a esa hora. Ujú. Esa ahí te va, venía de lo que viene siendo la laguna de Pueblo Viejo y ahí se quedó estática. No Ujú. hubo cambios, empezó a ser grande, 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 grande y si te das cuenta no parpadea. Esa misma esfera la vimos, ya ves que anteriormente la vimos, hace como 2, 3 videos antes, y fue cuando dije, no, ya, ya. Pero ese tipo de figuras aparecen todas las noches, ¿sí? Y las tenemos detectadas también después de las 7 de la noche. Ya pasó algo curioso, nos íbamos a ir temprano, llega mi trabajador y como mi pareja es compadre de mi trabajador, le Ujú. dijo, téngale y le puede dejar el niño, voy a ver a una persona que había llegado después de las 6 de la tarde. Y le comentamos que sí, ¿verdad? Que fuera que nosotros íbamos a quedar viendo al niño. De repente yo estaba viendo hacia arriba y noté que le dije yo en pareja, ¿sabes qué? Como que me mareo, ¿no? Dije, ¿por qué? Dije, no, es que esas cosas se están moviendo medio raro. Entonces me dijo, no, hombre, ya estás con perdón, ¿verdad? Me dijo, ya estás con tu chingadera. Le dije, no, es que tengo ratos viéndolos, pero se me hacen medio raro. Ajá. Entonces, en ese momento, fíjate lo que sucedió el 9 de diciembre, precisamente como a las 6, tuvo una diferencia como de unos 5 a 10 minutos, porque tenemos dos videos, pero en ese es lo que se ve un poquito más, eran como a las 6:30 de la tarde, cuando empezamos a ver que desde la laguna hacia lo que viene siendo la playa, es cuando tú tiras un ejemplo, ellos decían que eran parte de los satélites de Elon Musk, ¿verdad? Que Ajá. se tiran y que va directo. No, estos venían de lo que viene siendo la laguna de Pueblo Viejo hacia el rumbo de la playa. Es como si hubieras tirado 30 objetos y vinieran en filita. Pero lo más raro es que cuando ya estaban a punto de terminarse, se abrieron, hicieron una V y Ujú. salían tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Nosotros alcanzamos a contar aproximadamente más de 100 objetos en ese momento, Mm. ¿sí? Derecho a... Ujú. Uno. Otro, salió otro, míralo. Dos. Cuéntalo. Ay, uno, dos. Impresionante, ¿no? Que están Sí, ahí yo le movidos. decía ya, cuéntalos, porque, no, y aparte pasaban muy rápido. Lo Ajá. más raro de todo eso fue de que en ese momento me comunico con Don Alex Cooper, que es un investigador del área del fenómeno OVNI aquí en Tampico, Tamaulipas, y le marco y me dijo, ¿sabes qué, Araceli? Tengo una persona que también los está viendo, pero él detectó entre 10 y 15 objetos. Le dije, no, hombre, acá son un chingo. Todavía le dije yo en ese momento, son un chingo. Ujú. No nos dio miedo con decirte que hasta el niño se nos olvidó de lo que estábamos, donde eran demasiados, ovnis en ese momento. Nosotros al principio pensamos que era alguno algo de lo de Elon Musk, pero después decidimos que no, ¿verdad? Por la forma y la trayectoria que llevan, todos fueron a caer rumbo a la playa. Yo Ok. pensé que es eso, la verdad. No sé de dónde están saliendo. Y es que Ujú. salió que somos. Mi pareja decía, mi pareja decía que salían de una estrella grandota. Y sí, se formó una estrella grandota, pero sumamente grande, y es Ujú. donde como si los estuviera expulsando de uno por uno. Pero fue una tira tremenda, ¿eh? Nosotros por eso le decía yo, cuéntale, cuéntale, porque yo contaba 10 y volvían a aventar, pero era algo impresionante, era una línea que pues prácticamente manejaba de un lado a otro. Ok. Pero fueron más de 100 objetos. Órale. Fue el 1 de febrero, estábamos en un evento aquí en Tampico Alto, ya Ajá. en el rancho aquí donde yo vivo,
Cuando de repente me dice mi pareja, mira allá arriba, digo, ¿qué pasó? Dijo, mira, otra vez, y se empezaron a ver como unas luces que daban vueltas. Y bueno, en ese momento le vuelvo a marcar a don Alex. Y le digo, don Alex, fíjese que me la están reportando también. ¿Dónde estás tú? Le dije, no, yo ya estoy en Tampico Alto. Me vine precisamente, me acababa de venir del rancho, no tenía mucho tiempo, tenía como unos 15 o 20 minutos que había llegado precisamente a un evento deportivo que me habían invitado y dejamos la camioneta atrás de la presidencia municipal, aquí en Tampico Alto. Cuando en eso me quedo, le dije, ¿sabes qué? Me voy a regresar y es cuando hago las tomas. Por lo regular, yo dije, bueno, han de ser algunas luces de algún evento. En ese momento lo que hicimos nosotros fue checar, hablar, a ver si no había un evento por ahí cerca y no había ningún evento. Se empezaron a quitar, pero después otra vez se volvieron a formar. Tardaron bastante, tardaron como unos 30, 40 minutos aproximadamente y después ya no las volvimos a ver. Después aquí hay luz entre los árboles cambiante de color, que es prácticamente la misma que los ha venido Así es. acompañando. Precisamente el 9 de febrero, igual despuesito de las 9 de la noche, estaba prácticamente entre el medio de los árboles. Esa zona, te comento, no hay ninguna casa cerca. Nosotros tenemos pues prácticamente a la gente muy retirada porque cuando yo me contagié de COVID, lo que yo quería es estar sola, no quería tener nadie a mi alrededor. ¿Por qué? Porque para mí era un proceso muy diferente y lo que yo quería estar sola, ¿verdad? Compro ese rancho en medio del monte, prácticamente del bosque, y es cuando yo me percato en esa zona, yo tengo también unos terrenos y hay una zona de palos de encino, de árboles de encino, pero también hay mangos, ¿sí? Y esa zona está bien metida, es prácticamente en el monte. Es imposible que exista una casa ahí o que se vea. Aparte, la altura de los árboles está tremendo. Son árboles de encino muy grandes. La del 19 de marzo, Ujú, que es también una luz muy, muy similar, ¿no? así es. Ujú. Esa pues prácticamente la tomamos, este, que venía cruzando también precisamente del este rumbo a lo que viene siendo el norte.